Hola, hoy nos metemos con una habilidad que, aunque parece simple, es súper transformadora. Responder con compasión, ¿no? A las emociones, a las necesidades de los demás. Exacto. Y bueno, nuestra guía es un documento de formación de la Orden Franciscana Seglar que le da una mirada particular, diría yo, a la empatía y sobre todo a la acción compasiva. Así que bueno, la misión hoy es desmenuzar esto, ¿no? Entender qué es realmente esta respuesta compasiva, por qué es tan importante desde esta óptica franciscana y cómo podríamos cultivarla. Claro. No es solo la teoría, ¿viste? Sino cómo se vive inspirados un poco en este enfoque. ¿Qué significa eso de escuchar con el corazón, pero en el día a día? Exactamente. Y fíjate qué interesante, porque aunque viene de un contexto muy específico, ¿no? La formación franciscana para jóvenes y adultos. En el fondo, toca una habilidad socioemocional que es universal. Totalmente. Tiene que ver con cómo conectamos de verdad con el otro, sobre todo cuando está vulnerable o necesita algo. Es la conexión humana en su estado más puro, digamos. Perfecto. Bueno, entremos entonces de lleno a explorar esto. Para arrancar, definamos un poco. Según este material, responder compasivamente es más que solo sentir empatía, ¿no? O sea, no es solo ponerse en los zapatos del otro. No, va más allá. El foco está en la acción. Pero, ojo, no cualquier acción. Es ofrecer ayuda, consejo o a veces solo estar ahí, pero con sensibilidad. Eso, con sensibilidad. Adaptándose a lo que pide la situación, no a lo que uno cree que el otro necesita. ¿Sería esa la diferencia clave? Precisamente. No es solo el sentir, es el hacer desde ese sentir, pero con discernimiento, con cabeza y corazón. El documento marca objetivos bien concretos que muestran esa profundidad. A ver. Primero, desarrollar una escucha activa, pero radical, diría yo. Radical. ¿Cómo sería? Implica comprender antes de pensar que vas a responder. Resistir ese impulso de interrumpir, de juzgar enseguida o de decir, a mí me pasó lo mismo y... Uf, qué difícil eso. Es crear un espacio real para que el otro se exprese, sin filtros. Me entiendo. ¿Qué más? Segundo, la adaptabilidad de la respuesta. No hay una receta única, ¿viste? La clave es leer la situación, captar las señales, lo verbal y lo no verbal. Ajá. Y ajustar lo que hacemos a lo que la persona de verdad necesita en ese momento. A veces será algo práctico, otras un silencio que acompaña, otras una palabra justa. No es un monólogo nuestro. Claro, es un diálogo atento. Exacto. Y tercero, esto es crucial. Equilibrar la ayuda práctica con el sostén emocional. Ah, eso me interesa. El texto advierte contra esa manía de querer solucionar todo ya. Reconoce que muchas veces la necesidad principal es sentirse comprendido, validado, acompañado en la emoción, aunque el problema siga ahí. Qué importante eso. Y cuarto, un punto que me parece súper profundo. Fomentar la autocompasión en quien responde. O sea, reconocer nuestros propios límites, cómo estamos nosotros emocionalmente al ayudar, para no desbordarnos. Cuidarse para cuidar. Exacto. El texto lo conecta desde su marco espiritual con necesitar gracia o fortaleza interior para poder sostener ese rol. Ese punto del equilibrio entre lo práctico y lo emocional me resuena un montón. Creo que socialmente estamos muy seteados para arreglar cosas, ¿no? Para dar consejos aunque no los pidan. Totalmente. Pero este enfoque franciscano parece decir, escucha primero. Quizás la ayuda más grande ahora no es tu solución, sino tu presencia atenta. Hay algo de humildad en el ayudar entonces. Absolutamente. La humildad es como un hilo que atraviesa todo esto. Es reconocer que no las sabemos todas, que nuestra mirada es limitada. Claro. La empatía verdadera para esta visión necesita esa humildad para no imponer nuestra agenda, aunque sea con la mejor intención. Y eso nos lleva directo a la inspiración que toman de San Francisco de Asís. Hablemos de eso. El texto lo pone casi como el modelo de esta habilidad. ¿Cómo es que San Francisco ejemplifica esta respuesta compasiva de forma tan fuerte? Lo pintan como un verdadero maestro de la compasión. Su vida, como la lee el documento, está llena de ejemplos de esta respuesta sensible, profunda al sufrimiento. Y se destacan varias cosas. Primero, su compasión activa hacia los marginados. Los leprosos, por ejemplo. Exacto, no solo los pobres en general, sino específicamente los leprosos, que eran los más excluidos de su época.
El texto recalca que no era una caridad a distancia, ¿eh? Era el acto físico de tocar, abrazar, ¡Qué fuerte! romper esas barreras del miedo, del asco, para conectar de humano a humano. Y eso implicaba escuchar sus necesidades directas, no asumir lo que querían. Una conexión real. Segundo, se marca mucho cómo él priorizaba la sensibilidad por sobre las soluciones rápidas. Francisco parece que entendía, casi por instinto, que sentirse visto, escuchado, comprendido en el dolor era a menudo un bálsamo más potente que una solución material inmediata. Entiendo. Actuaba desde una humildad profunda, sin ponerse en lugar de salvador, sino de hermano. Y tercero, esa capacidad casi intuitiva para ver más allá de las palabras, para captar las necesidades no dichas, fruto de una empatía muy desarrollada, seguro, y una observación atenta, amorosa. El ejemplo del leproso es muy potente, como decís. El texto no lo cuenta como un simple acto de caridad. Es más bien una transformación para Francisco y una validación tremenda para el leproso. Tal cual. Ese abrazo, en ese momento histórico, era algo revolucionario. Sugiere que la conexión compasiva en sí misma puede ser la ayuda más fundamental. Va por ahí la lectura. Exactamente por ahí. El documento lo presenta como un momento bisagra, donde Francisco supera su propia repulsión, su miedo, y al hacerlo no solo ayuda al leproso, sino que se libera a él mismo. Mira vos. Ese gesto de conexión física, emocional, se vuelve el mensaje central. La dignidad humana está por encima de cualquier enfermedad o condición social. Y la respuesta compasiva empieza por reconocer y afirmar esa dignidad compartida. Es una lección potentísima sobre dónde está el verdadero valor de la ayuda. Entendido. Clarísimo. Entonces, si esta habilidad es tan central y tiene raíces tan profundas, ¿cuáles son los beneficios concretos de cultivarla? El documento parece ser muy explícito, ¿no? Detalla impactos en distintas áreas. Sí, y los articula de forma muy clara, muy convincente. A nivel personal, desarrollar esta habilidad te lleva a una mayor inteligencia emocional. Entiendes mejor tus propias emociones y las de los demás. Clave eso. Y eso a su vez fomenta una empatía más profunda, conexiones más significativas y un beneficio que quizás sorprende: reduce el estrés personal. ¿En serio? ¿Cómo? Interacciones difíciles con más calma, con más efectividad compasiva, baja tu propia frustración, tu ansiedad. Interesante. ¿Y en la familia? Bueno, ahí los beneficios son más obvios, ¿no? Mejora muchísimo la comunicación, fortalece la unidad, se crea un ambiente de seguridad emocional, donde te sentís visto, escuchado, apoyado sin condiciones. Claro. Y eso, lógicamente, ayuda a prevenir y resolver conflictos, porque muchos nacen de malentendidos, de sentir que no te comprenden. Tiene sentido. Después, en la fraternidad, que podemos pensarla como cualquier comunidad, grupo de amigos, equipo de trabajo, lo que sea, fortalece un montón los lazos. Genera confianza, solidaridad, apoyo mutuo, crea lo que el texto llama una hermandad auténtica. Lindo concepto. Y esto se proyecta para afuera, en el estudio, el trabajo, la sociedad. Un ambiente con respuesta compasiva mejora el clima, fomenta la colaboración, sube la motivación y la productividad porque la gente se siente valorada como persona y contribuye a un tejido social más respetuoso, más unido, orientado al bienestar de todos. O sea que el documento no lo plantea como una habilidad más, algo lindo de tener, sino como un pilar para la salud de las relaciones humanas en todos los niveles, casi un requisito para comunidades sanas. Totalmente. La idea que subyace es que la falta de estabilidad no es neutra, es activamente perjudicial. Y eso nos lleva a la otra cara de la moneda, que también explora el texto. Claro, si los beneficios son tantos, las consecuencias de no desarrollarla deben ser igual de importantes. ¿Qué advierte el documento sobre eso? Advierte de forma bastante directa, sí. A nivel personal, la falta de esta capacidad se puede manifestar como insensibilidad, respuestas torpes, hirientes, o una profunda desconexión emocional que te lleva al aislamiento. Complicado. También puede generar culpa o frustración al no saber cómo apoyar bien a la gente que querés y que está sufriendo. Sí, eso pasa. En la familia, la falta de respuesta compasiva puede hacer que los conflictos se enquisten, crea distancia emocional.
Genera una atmósfera donde nadie se siente seguro ni valorado. Se rompe la confianza básica. Uf. En una fraternidad o comunidad, su ausencia siembra desconfianza, fomenta la indiferencia, el cinismo, lleva al aislamiento de los miembros y, al final, impide que el grupo crezca, que se cohesione. Se desarma el grupo. Y en contextos más amplios, como el estudio, el trabajo, la sociedad, la falta de compasión ayuda a crear ambientes tensos, hostiles, llenos de roces innecesarios. Se pierde la confianza, se complica la cooperación, baja la moral. Se puede llegar a un clima de confrontación constante. Queda clarísimo. El documento lo deja claro. No es una opción, es una necesidad para poder convivir de forma constructiva. Bueno, entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo podemos mejorar? Si estamos convencidos de que es importante, ¿qué estrategias prácticas nos da este material franciscano para cultivar esta habilidad? El documento propone un enfoque bastante completo, con estrategias a nivel personal y también para la vida en comunidad. A nivel personal, son pasos bien concretos. Primero y clave, practicar la escucha activa y la empatía de forma consciente. ¿Cómo sería eso en la práctica? No es solo oír, ¿viste? Es escuchar con todo tu ser. Atención plena a las palabras, al tono, al cuerpo, sin interrumpir, sin estar pensando qué vas a decir vos mientras el otro habla. El famoso escuchar para responder versus escuchar para comprender. Exacto. Y el texto sugiere usar herramientas como hacer preguntas abiertas, centradas en la experiencia del otro. ¿Cómo te sentís con eso? ¿O qué es lo que más necesitas ahora mismo? Bien, ¿qué más? Segundo, desarrollar la autoconciencia emocional. O sea, antes de responder, sobre todo si la cosa está tensa, hacer una pausa. Reconocer cómo estoy yo. ¿Respondo desde la calma o desde mi propio estrés, mi miedo, mi prejuicio? La pausa salvadora. Sí, el texto sugiere preguntarte, ¿cómo me siento yo ahora? Esa pausa te permite responder con más claridad y menos reacción automática. Tercero, ofrecer ayuda con humildad. Soltar el rol de salvador. Exacto, soltar esa necesidad de ser el que soluciona todo. Aceptar que a veces la mejor ayuda es estar ahí, acompañar en silencio, validar la emoción y evitar frases tipo no es para tanto o lo que tenés que hacer es... Uf, sí, esas frases. Cuarto, desde la mirada específica de la fuente se recalca la oración y la reflexión interior, como formas de cultivar la calma, la sabiduría, la capacidad de amar al responder. Sugiere incluso prácticas como una oración breve o una pausa reflexiva antes de interactuar en momentos difíciles, pidiendo guía para responder de la mejor manera para el otro. Interesante. Y quinto, muy ligado a esto, promover activamente el autocuidado emocional. Reconocer que no podemos dar desde un lugar vacío. Gestionar nuestro propio estrés y bienestar es condición necesaria para poder ofrecer una respuesta compasiva que sea sostenible en el tiempo. El famoso ponerse la máscara de oxígeno primero. Tal cual. Técnicas como respirar hondo, buscar espacios de descanso, son clave. Son consejos muy prácticos, la verdad, muy aterrizados. Incluso lo de la oración se puede leer en un sentido más amplio, ¿no? Como buscar un espacio de calma interna antes de actuar. Totalmente. Y a nivel de grupo o comunidad, ¿qué propone el documento para crear un ambiente donde la compasión pueda crecer? Ahí el foco cambia. Se pone en cultivar un entorno que lo facilite. Las sugerencias incluyen fomentar de forma explícita espacios de escucha activa. ¿Cómo serían esos espacios? Reuniones, momentos específicos donde la gente pueda compartir lo que vive, sus emociones, sintiéndose segura, sin miedo a que la juzguen. Promover el acompañamiento mutuo, ya sea informal o más estructurado como el acompañamiento fraterno o espiritual que nombra, donde el apoyo sea empático y sin imponer nada. Que sea un apoyo real. Claro. También cultivar la humildad y la paciencia en las respuestas como grupo. Evitar esa tentación de querer solucionar rápido los problemas de los miembros. Mejor preguntar, ¿cómo podemos apoyarte mejor como comunidad? Qué bueno eso. Integrar la dimensión emocional en todas las actividades, no solo cuando hay crisis. Reflexionar juntos sobre cómo se sienten, qué necesidades emocionales hay en el grupo. Practicar la compasión no solo para adentro, sino también en la acción externa. ¿En proyectos, por ejemplo?
Sí, en proyectos comunitarios, prestando atención a las necesidades emocionales tanto de los miembros del grupo como de la gente a la que sirven. Y como base de todo, crear y sostener una cultura de aceptación y respeto mutuo. Validar las distintas experiencias, las emociones de cada uno, reconociendo que cada persona tiene su proceso, su ritmo. Eso de crear una cultura de compasión suena fuerte. No es solo la suma de acciones individuales, es como el aire que se respira en el grupo. Exactamente. El documento también habla de cómo integrar esto en la formación específica de la JUFRA y la OFS. Aunque sea un contexto particular, quizás podemos sacar ideas para otros lugares de aprendizaje o desarrollo grupal, ¿no? Sin duda. Los principios se pueden llevar a otros lados. El documento sugiere, para su contexto, integrar la espiritualidad franciscana como fuente de inspiración, ¿no? Reflexionar sobre figuras como San Francisco, Santa Clara, usar la oración enfocada en la compasión. Pero el principio de fondo es conectar la habilidad con los valores centrales del grupo, sean cuales sean. Claro, darle un sentido más profundo. Otro punto es fomentar la práctica deliberada, con ejercicios, role-playing, analizando casos, creando grupos chicos de apoyo donde se practique la escucha y el acompañamiento. No alcanza con hablarlo, hay que practicarlo. Totalmente de acuerdo. También es clave promover activamente el perdón y la comprensión dentro del grupo. Abordar los conflictos, que siempre surgen, desde una mirada compasiva. Buscar entender antes que juzgar. El perdón como base para mantener la fraternidad, dice. Importantísimo en cualquier grupo. Otro aspecto es aplicar la compasión en el servicio a los demás. Entender que servir no es solo dar cosas materiales, sino también responder a las necesidades emocionales, de conexión, el servicio como una escuela de compasión. Mira qué buena perspectiva. Y como decías vos, trabajar a conciencia en crear una cultura donde la compasión sea la norma, no la excepción. Incluirla en las dinámicas, en los rituales, en el lenguaje del grupo, generar espacios seguros para ser vulnerables y finalmente cultivarla a través de la oración comunitaria, pidiendo juntos por las necesidades emocionales propias y ajenas. Es un enfoque súper completo, la verdad. Va de lo personal a lo estructural a lo cultural dentro de un grupo. Si tratamos de resumir, ¿cuál sería la esencia de todo esto que charlamos hoy? Mira, yo creo que la esencia es que responder compasivamente desde esta mirada franciscana es mucho más que una técnica de comunicación, ¿viste? Ajá. Es una postura ante la vida que integra una escucha profunda, una sensibilidad que se adapta, humildad al actuar y una conexión consciente con nuestras propias emociones y límites. Bien definido. Se trata de ver al otro en su humanidad completa, sobre todo cuando está vulnerable, y responder desde un lugar de conexión genuina, de respeto, no desde el impulso de controlar o de solucionar todo ya. Y vimos que esta postura tiene consecuencias enormes. Los beneficios de cultivarla se ven en todos lados, fortalecen relaciones, comunidades, y su ausencia las debilita, las rompe. Exacto. Las estrategias que proponen, personales y grupales, nos dan como un mapa para trabajar en esto. Ponen el acento en la práctica constante, la autoconciencia, la paciencia y en crear intencionalmente entornos de apoyo. No es algo a lo que se llega y listo, no. Es un camino. Es un camino continuo, sí. Y esa conexión que hace el texto entre la compasión hacia los demás y la autocompasión es fundamental. Nos recuerda que para poder ofrecer una presencia compasiva que dure, necesitamos cuidarnos, reconocer nuestros límites. Sí, y desde el marco del documento, buscar esa gracia o fortaleza interior que nos permita actuar desde el amor y no desde el cansancio o la reacción. Como decíamos, no podemos dar de una jarra vacía. Esa interdependencia entre cuidar al otro y cuidarse es un punto muy potente. Y me deja pensando algo, para quienes nos escuchan. Este documento viene de un contexto de fraternidad, ¿no? Con valores compartidos, un propósito común. La pregunta es, ¿cómo podemos llevar estos principios de respuesta compasiva? La escucha profunda sin juzgar, buscar entender antes que reaccionar. La humildad al interactuar, a la arena pública. A una sociedad que a veces se siente tan polarizada, tan rápida para descalificar al que piensa distinto. Es el gran desafío, sin duda, aplicar esta escucha del corazón justo donde parece más difícil, donde el desacuerdo es profundo. Claro. El documento no habla directamente de la polarización social, pero sus principios nos dan una pista, un camino.
Quizás empezar por intentar comprender la necesidad o el miedo que hay debajo de la postura del otro, incluso cuando nos parece inaceptable. Buscar la humanidad detrás de la postura. Exacto. Practicar esa pausa antes de reaccionar, preguntarnos qué emoción está moviendo la conversación, tanto en el otro como en nosotros. Tal vez el primer paso, como sugiere este material, sea simplemente el intento genuino de escuchar para comprender, no para ganar la discusión. Eso mismo. Escuchar con el corazón, incluso y sobre todo cuando no estamos de acuerdo. ¿Qué cambiaría si aplicáramos esa pequeña revolución de la escucha en nuestras interacciones de todos los días, en las redes, en nuestras comunidades? Es una pregunta que vale la pena hacerse y quizás empezar a experimentar la respuesta. El impacto podría ser mucho más grande de lo que imaginamos. Seguro. Empezar por uno mismo, en el círculo cercano, y ver qué ondas expansivas genera eso. Definitivamente. Algo profundo para reflexionar. Con esto vamos cerrando nuestra exploración de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.